Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte, Mako, y a todas las chicas que forman parte de Venezolanas Globales por esta oportunidad, por la invitación, y sé que este es el trabajo enorme que están haciendo semana tras semana, organizando este tipo de encuentros online que generan conversaciones de diversos tipos. Sé que este es el último de cerrar un año maravilloso. También quiero darle las gracias a todos los que están presentes y bueno, Vivi, que tuvo una participación increíble. Bueno, tomé nota de las tres preguntas, si me salto me van diciendo. La primera es cómo llegué al activismo. Para mí fue una consecución de las acciones que yo venía haciendo como una estudiante de comunicación social. Eh, Me tomó muchos años considerarme activista porque considero que no es un término que uno tiene normalizado. Eh, Normalmente lo vemos como algo muy lejano o como actores muy lejanos a uno. Y bueno, comprender que cuando, sin importar lo que pienses, sin importar lo que hagas, o qué tan pequeño es tu campo de acción, cuando comprendes que tus acciones tienen un impacto en otro, entonces eres un activista. Cuando piensas en actuar frente a una injusticia o que va en contra de los derechos humanos, entonces allí debes comenzar a llamarte activista y quitar este mito de que son estos decisores o actores lejanos y comprender que podemos nosotros desde nuestros campos de acción social, cultural, de la salud, cualquier sea tu motivación o tu motivador, crear algún tipo de incidencia. Esto para mí fue fundamental. Estudiando comunicación comprendí que era necesario visibilizar muchas de las realidades que estaban en mi entorno, sobre todo porque, bueno, Venezuela tiene una característica muy importante, que es el autoritarismo comunicacional, y cuando estás frente a un autoritarismo comunicacional, los medios dejan de representar muchas de las realidades que están pasando alrededor, y como periodista comprendes que, o asumes una responsabilidad que es enlazar al sujeto o a la ciudadanía con su entorno, y te das cuenta que esto no está pasando, y también te das cuenta que hay un rol principal que cobra un rol protagónico, que es el del infociudadano. Y allí es como donde yo me centré más, aparte de todo esto como mujer, por los derechos de la mujer también, lo importante que es hacer esta incidencia o poner en los temas de comunicación, porque si tú no llevas los temas de comunicación, si no hablas, la gente no sabe lo que está pasando. Y entonces vas descubriendo que tenemos que tomar las herramientas que tengamos a nuestras manos, como plataformas digitales o las redes sociales, que en Venezuela se convirtieron en no solo medios de comunicación alternos a las plataformas de difusión, sino también plataformas para la verificación de información y así derrumbar lo que es la desinformación o la sobreinformación, y también plataformas de denuncia que pudieran maximizar o hacer mucho más visibles las problemáticas que están en Venezuela en este caso. Con respecto a la parte del feminismo, eh, Venezuela no solo tiene peculiaridades de distintos ámbitos que podría hacer análisis mm, con mucha tela que cortar, pero en la parte de feminismo, como bien explicaba Vivi, que no tenemos esta alianza histórica que más allá de cuando uno decide, porque el feminismo tampoco es que viene desde primera etapa. Por ejemplo, cuando yo decidí ser feminista, o yo venía haciendo y después también decidí ponerme este nombre porque decidí leer y comprendí que ya era algo que yo era, pero no tenía este nombre y tenía cierto rechazo, porque causa cierto rechazo ponerte etiquetas siempre. Entonces, Venezuela tiene unas peculiaridades específicas, que tienes un régimen que se llama feminista, que usa banderas de eliminación de violencia machista o la implementación de programas de parto humanizado, pero a la misma vez tienes unas cifras que hacen que la vida de la mujer venezolana sea
totalmente precaria o se haga precaria con altas cifras de violencia obstétrica, bueno, poco acceso a productos de alimentación, a higiene, a productos de higiene, a servicios públicos, altas tasas, 90% de escasez de anticonceptivos. Entonces, ¿quién se pregunta cuánta es la libertad de la mujer que se ve limitada sobre su control de natalidad o de elegir la sexualidad? Porque allí se está frenando la autonomía de en diversos campos. Al hacer transnacional, bueno, se comienza a ver que se genera un doble discurso, las conversaciones que se están teniendo en Venezuela muchas veces es tanta o tan caótica la crisis, tan profunda la crisis, que estos son los temas de conversación y escapan muchas veces de los temas o la agenda que se está teniendo internacionalmente del feminismo. Y esto es propio de también, bueno, de esta misma crisis. Y allí es cuando entra nuestra labor de activistas que estamos fuera, de poder crear estos enlaces, de poder también ser unos voceros, ser embajadores de esto que está pasando, de poder compartir la realidad y de ser testimonio de toda esta crisis profunda. También te das cuenta, por ejemplo, hace poco estudiando un diplomado sobre liderazgo político femenino con líderes latinoamericanas, me di cuenta que los problemas, si bien escapan de la agenda, son transversales. No quiere decir que no se estén discutiendo. Y finalmente, al hablar de cómo las mujeres podemos hacer feminismo, y esto es cómo las personas podemos ser feministas, cómo podemos ser activistas, es tomando los espacios, tomando en cuenta un motivador, una lucha, y creo que es como principal característica el pensamiento crítico, la perspectiva de género que se hace vital en cada una de nuestras acciones y decisiones. También buscando ser aliados o crear alianzas sobre, por ejemplo, si mi campo de acción es, comento el ejemplo, en el 2015 soy con otras chicas soy fundadora de una organización en Venezuela que se llama Proyecto Mujeres. Nosotros decidimos enfocarnos desde el empoderamiento femenino en la parte cotidiana, creando conversatorios, y desde noviembre del año pasado decidimos levantar data y crear una campaña sobre higiene menstrual. Entonces, bueno, una de las cosas que esto fue sumando es que cuando fui a Women Deliver, que es una conferencia a nivel internacional, participara en las mesas de conversación sobre, o las mesas de trabajo sobre higiene menstrual o productos de acceso a productos de higiene menstrual, porque al ser transversales los problemas son disparadores de otros. Entonces, cuando tú vas a estudiar ya se suma control de natalidad o acceso a servicios públicos como el agua. Algo que me sirvió a mí luego de emigrar fue comprender que otras organizaciones estaban trabajando y cómo yo podía ser parte o enlazar o mostrar y no perderme estas conversaciones, porque sin duda es algo que no solo me estaba nutriendo a mí, sino que estaba nutriendo al campo de acción que es con lo que puedo hacer como periodista o como miembro de la organización. Bueno, así que quedo pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias, Pau, y muchísimas gracias nuevamente a Vivi, y gracias a todas y a Luis que se conecta por ahí por acompañarnos en este taller sobre activismo transnacional. Pues nada, quería abrir ahora a las preguntas que pudieran tener y que sigamos esta conversación tan interesante y tan importante que no se agote en lo absoluto en un taller de 1 hora. Muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias, Vivi, y ahora entramos a la parte de las preguntas.